Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, las 4:02, así que empiezo ya. Esta es la masterclass. Soy Elio Quiroga. Y bueno, no sé realmente lo que esperan de esta charla. Son 45 minutos, así que directamente empiezo ya, si les parece bien. Y es que no sé cómo funcionan sus clases, si de repente ustedes en algún momento necesitan intervenir o lo que sea. Había pensado en hacer un principio de clase de unos 20-25 minutos y luego dedicar la otra mitad de la clase a si tuvieran alguna duda, no lo sé. Si no hay de repente ningún tipo de pregunta, pues seguiré para adelante, ¿no? Porque para no soltarme a hablar no tengo problema, ¿vale? Para soltarme a hablar. Y bueno, pues voy a empezar un poquito a contarles esta, esta masterclass o esta intervención. Habla un poquito de la escritura de guiones, de la idea al guión, más o menos, creo que se titula. Y bueno, voy a usar una escaleta que utilizo para otras masterclasses que me ha funcionado muy bien y que, bueno, la tengo aquí delante abierta en el escritorio y voy a empezar, ¿vale? Directamente. Primero presentarme. Me llamo Elio Quiroga y bueno, trabajo en el mundo del audiovisual desde hace ya unos cuantos años. Soy director, guionista, también publico novelas y aquí vengo a hablarles de mi faceta como guionista. También soy profesor aquí en una universidad en Las Palmas de Gran Canaria que se llama la Universidad del Atlántico Medio, que tiene una titulación muy interesante, un grado en cine, y doy de hecho asignaturas relacionadas con guión. Y bueno, básicamente eso soy yo. Pueden consultar mi filmografía si quieren en IMDb o en Film Affinity, donde quieran. He hecho 5 largometrajes, otros tantos cortometrajes. Ahora estoy trabajando en el sexto, una película de dibujos animados que empezamos a producir oficialmente justo el viernes pasado, así que estamos empezando la aventura, de la que soy también co-guionista. Y bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Que es otra de las cosas que me pone aquí el guión, pues es una de las grandes preguntas. ¿Cómo llegar hasta aquí o cómo poder empezar para llegar a algún sitio, ¿no? Y para eso creo que no hay muchas recetas. También está la gran pregunta de cómo se aprende a ser guionista y cómo se aprende a escribir guiones, que es la siguiente pregunta que tengo aquí en el guión del guión, en el guión de esta presentación. ¿Cómo demonios se aprende a ser guionista? ¿Qué consejos les puedo dar al respecto? Supongo que todas y todos los que me estén oyendo tendrán algún tipo de intención de meterse al mundo del guión o dedicarse a la dirección o algún tipo de historia relacionada, tanto en cine como en televisión. En las clases que doy sobre guión las doy en segundo del grado, que tengo ya los alumnos ya han pasado un primer año y han visto un poquito en qué consiste todo. Y básicamente lo primero que les digo es que por encima de todo nunca falta suficiente formación para ser guionista o para intentar serlo. Primero es una cosa fundamental, no se puede escribir sin haber leído, es la gran escuela para cualquier escritor, escriba guiones o escriba novelas, ensayo, lo que quiera es leer. Entonces es bueno ser un buen lector, ser un lector intenso. Si a veces te cuesta, que a veces pasa, pues es bueno también tenerlo como una especie de obligación, ¿vale? Me tengo que leer tantos libros a lo largo del próximo mes, cosas así. Y eso te va dando un mecanismo de trabajo que te va ayudando muchísimo a la hora de escribir, a la hora de tener estilo, porque es muy importante el estilo a la hora de escribir guiones y a la hora de empezar a desarrollar mecanismos para desarrollar historias y concebirlas. Aunque eso es algo que tenemos todos desde que nacemos. De hecho, creo que venimos de serie con la movida en la cabeza de contar cuentos, contar historias. Creo que lo tenemos tan metido dentro del cerebro de nuestra especie. Siempre me imagino en aquella cueva hace, yo qué sé, 250.000 años, así, en la que de repente un cazador llegó y todavía en su lengua precaria de prehumano empezó a contar su experiencia de caza a su familia, ¿no? Ahí supongo que empezaría de esa forma casi el primer cuento, ¿no? Pues estamos muy adaptados a contar. Es algo natural en nosotros. Entonces, las cosas que nos valen de apoyo para escribir, pues básicamente es leer historias de otros, leer guiones también es súper útil, porque aprendes muchas técnicas. Saben que el guión, supongo que lo habrán visto en el curso, sigue formatos férreos, y entonces también es bueno saber cómo se utilizan de forma creativa. Y bueno, en fin, que creo que hay que tener conocimientos literarios, pero también de todo tipo. Es bueno saber, a la hora de escribir, porque es que te puede tocar que te encarguen de hacer una película histórica. Entonces, pues tendrás que ponerte al día como puedas, ¿no? Entonces también es bueno tener conocimientos de todo tipo. Conozco gente que escribe guiones, que ha estudiado historia del arte, que les viene muy bien. Un compañero mío, Luis Miranda, que es profesor también en la facultad,
Él es el director del Festival de Cine de Las Palmas, que es un festival internacional súper respetado, y él también estudió Historia del Arte, ¿no? Entonces, hay una zona de conocimiento que nos es súper útil, está orientada a la formación en conocimiento general y luego a la formación en escritura. También hacer cursos de escritura también son muy, muy interesantes, ¿no? Luego, a partir de aquí, una cosa que creo que les puede interesar a ustedes es cuando uno se pone a trabajar en un proyecto propio y en un proyecto para terceros, un proyecto de encargo. Supongo que la mayoría de ustedes tendrán en la cabeza la idea de hacer un proyecto que van a dirigir o que va a dirigir a alguien cerca de ustedes, alguna amiga, algún amigo o viceversa. En esos casos, digamos que tenemos una forma de trabajo que es muy parecida a la hora, por ejemplo, de escribir el guión, tendría que ser el mismo, pero podemos tomarnos algunas ciertas libertades. A lo mejor aclarar un poquito ciertas cosas visuales a la hora de escribir el guión, etcétera, porque en principio en un guión, esto supongo que también lo saben, están prohibidas todas las, por eso se llama guión literario, están prohibidas todas las indicaciones de cámara, por sutiles que sean. A veces podemos hacerlo si consideramos que es algo increíblemente imprescindible, pero se considera casi un insulto al realizador que luego va a hacer ese guión. Así que en nuestro caso, si vamos a dirigir, nosotros podríamos permitirnos ese lujo, pero si conseguimos que la película nos la produzca un productor profesional, probablemente nos eche la bronca y nos diga, pero bueno, este guión, ¿cómo lo has hecho? ¿Por qué has puesto estas cosas? ¿No? Así que bueno, pero podemos tomarnos ciertas licencias, ¿no? En ese caso. Cuando trabajas en un proyecto de encargo, yo ahora mismo este año he terminado dos, los dos están en postproducción y espero que se estrenen entre este año y el que viene. Pues funcionas de otra forma, funcionas para un cliente que te dice quiero hacer esto, esto y esto con estas condiciones y quiero que sea así. Y lo quiero blanco y en botella, vamos, ¿no? Es una forma de trabajo súper interesante porque tienes que adaptarte a contar la historia que se te somete de la forma más interesante y potente posible. Y acto seguido, lo más probable es que una vez hayas hecho, esto en el caso de los guiones de encargo, tu primera versión, yo siempre aconsejo que la primera versión que saques de un guión no sea obviamente la primera, sino una versión 3. Es decir, que tú mismo la hayas revisado con calma suficientes veces como para decir, ok, creo que ya la puedo sacar de casa, ¿vale? Y enseñarle a un tercero, ¿no? Cuando hayas hecho eso, con esa versión que ya les digo, lo normal es que sea una versión 3, pero sea tu primera versión para que lean terceros y la mandas a la productora que te ha encargado el guión, a partir de ahí surgirán notas que te manden, que tendrás que cumplirlas en lo posible. Reuniones, por ejemplo, a lo mejor puede ocurrir que si en este proyecto ya hay un director attached, puede resultar que se produzca una reunión para hablar con él o con ella de guión y adaptarlo, por ejemplo, a algunas partes del guión que no haya visto, que quiera modificar, etcétera. En mi caso, en uno de los proyectos, que es un proyecto de terror, hemos tenido reuniones con 4 personas, la directora, una asesora de guión y el productor, que también es productor creativo. Ocurre en muchos casos que hay productores creativos, son gente que sabe de guión, entonces se mete también en la escritura. Y en ocasiones llegamos a tener reuniones con 5 personas, estaba el gran productor, y con 6 cuando entró una empresa multinacional que es la que va a distribuir la película. O sea, te encuentras como guionista con 6 personas hablando, con las que tienes que negociar, aceptar lo que se te comenta, decir, bueno, hasta aquí, esto me parece bien, esto lo tengo que pensar, etcétera, ¿no? Digamos que escribir para terceros es toda una escuela porque estás interactuando perpetuamente. Y un subconjunto de esto es la escritura para televisión, que está muy estructurada generalmente cuando se escribe para televisión y eres guionista, es decir, escribes, generalmente estás a las órdenes de un director de desarrollo, de una persona, un guionista que está por encima de grupos de guionistas que van haciendo los episodios de la serie, ¿no? Es imposible escribir una serie entre una o dos personas, al menos si hay requerimientos de tiempo y de deadlines, ¿no? Y en estos casos también el trabajo es interesante y distinto porque tienes a un coordinador de guiones que está encima de ti diciéndote esto va por aquí, esto va por allá, hay una biblia de la serie a la que tienes que centrarte, cómo son los personajes, etcétera. Y bueno, es otra forma de trabajar súper interesante. También te puede tocar, si consigues hacerte un nombre en la industria, ser ese coordinador de guiones, ¿no? Y elegir a los guionistas que van a hacer los episodios de la serie. Todavía queda en España alguna productora de televisión que sigue fragmentando el trabajo también muchísimo entre, por ejemplo, guionistas propiamente dichos y dialoguistas, gente especializada en hacer diálogos. Con todo es algo que creo que una productora hace en España y no sé si existe en otro lugar del mundo. En Estados Unidos o en el resto de Europa no me suena que exista.
a lo mejor en Italia, pero no lo tengo muy claro. Pero existe una productora en España al menos que para televisión hace ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, luego cuando estás dirigiendo tú mismo la película que has escrito, también entras en una situación un poco esquizofrénica, ¿no? Eso también me ha pasado con 3 películas que las he escrito y dirigido yo. Y bueno, el resultado es interesante porque al mismo rodar películas, creo que la mayoría de ustedes me entenderá cuando lo digo, por parte de un director es un acto de renuncia perpetua. Siempre estás con imponderables, imprevisibles, un actor se te pone malo, se pone a llover en la localización, en fin, es la ley de Murphy funcionando perpetuamente. Entonces el guionista que tenía pensado una idea se enfrenta con la misma persona, el director, la directora que luego va a hacer la película y de repente pues, puede ocurrir dentro de uno mismo pequeñas tormentas, ¿no? Bueno, pero llega simplemente a un entendimiento, siempre a un entendimiento feliz en algún momento, ¿no? También me preguntaba aquí en este guión que qué diferencias, si en el caso que ustedes estén interesadas o interesados también, porque son mundos muy cercanos, en escribir algún tipo de novela o relato para una antología, lo que sea. Las diferencias que puede haber entre escribir una novela y un guión cinematográfico. Y en el caso mío, de la propia experiencia, porque también he escrito varias novelas, hay un mundo básico que un guión es una herramienta. Siempre dicen por ahí los que hacen chistes malos que el, el guión es el macho de la guía, digamos, ¿no? Es una guía. Va a ser algo que viene después, que es una película, ¿no? Como una partitura, ¿no? Que tiene unas normas muy concretas, escribir en presente, una maquetación muy concreta, lo que se ve tiene que estar en unos párrafos concretos, los diálogos tienen que estar en otros párrafos, maquetación distinta, cambio de escena, etcétera, etcétera, etcétera. Estás constreñido a lo que tú piensas que un director podrá mostrar en una pantalla, ¿no? Cuentas lo que se va a ver en una película. En cambio, en una novela puedes irte a más cosas, no solo cuentas lo que se va a ver, sino que cuentas estrictamente. Cuentas un cuento largo, si es una novela, corto, si es un cuento, relatas. Y ahí puedes meterte a que hay un personaje que tenga diálogos muy largos, que son inviables en una película, o que haya unas descripciones también mucho más largas, literarias, o lo que sea, lo que hace que el género de la novela, incluso el género más, digamos, adaptado al cine, como es el caso de Stephen King, que es un autor que todos ustedes conocen, sus obras literariamente son maravillosas. Es decir, él sabe cómo escribir. También ha escrito guiones. Son 2 mundos distintos, por eso se adaptan las novelas a películas siendo guiones por guionistas profesionales, generalmente no suelen ser los novelistas, es muy raro. Y bueno, son 2 mundos complementarios, se cuentan historias, pero muy, muy distintos porque el guion está mucho más constreñido, ¿no? Aquí hablaba de la relación con autores de novelas, hablar desde la propia experiencia, no voy a hablar de esto en demasiado, me refería a si te contratan o haces tú mismo la adaptación de una novela para hacer una película. Tuve un caso maravilloso, por decirlo muy rápido y muy corto, que fue una película, mi penúltimo largometraje, bueno, el último que se ha estrenado, se estrenó en 2019, se titula La estrategia del pequinés, la pueden encontrar por ahí por Filmin y en Amazon Prime y demás. Y fue una adaptación de una novela de un maravilloso novelista canario como yo, que se llamaba Alexis Ravelo. Éramos súper amigos, Alexis lamentablemente nos abandonó en febrero de este año. Y siempre recuerdo la experiencia de trabajar adaptando a Alexis como un trabajo absolutamente maravilloso, ¿no? Hay 2 tipos de escritores cuando haces una película y un guión basado en sus obras. Los maravillosos, que son los que te dicen dale caña y ya me dirás qué tal te va, caso de Alexis, y luego están los que no, los que se meten mucho, los que están siempre preguntando, ay, esto me lo has puesto, y esto por qué lo has quitado, y esto no sé cuánto. Suelen ser gente más complicada con la que trabajar y pueden convertir tu vida como guionista en un problema, porque tú estás en medio entre una productora que quiere hacer una película y un escritor que quiere defender su novela. Ese caso de escritores puede ser conflictivo y problemático. Yo solo he tenido buenas experiencias en las adaptaciones que he hecho, por ejemplo, el caso de Alexis. Teníamos un proyecto de serie de televisión que, bueno, ahí está, a lo mejor sale, a lo mejor no. Y bueno, quería al menos contarles que hay 2 tipos de autores literarios, ¿no? Cuando les adaptas sus obras al cine, ¿no? Cuando eres su guionista, ¿no? Luego aquí pasaba por desde la idea hasta el guión, proceso creativo y metodología de trabajo. No sé ustedes qué habrán visto en este curso y tampoco quiero darles cosas que ya han visto.
Yo he ido a muchos cursos de guión, de hecho no paro. Una cosa importante que siempre cuento en estos seminarios es que una obligación del guionista es mantenerse siempre al día en su profesión. Eso se consigue leyendo, escribiendo guiones y asistiendo a cursos de formación, aunque sean de reciclaje. Yo he sido alumno de guionistas como algunas y algunos no les sonarán porque ya tienen unos añitos aquí, Loristrel, Lola Salvador. He asistido a varios seminarios de Robert McKee, que es un gurú del guión que todo el mundo conoce. Él fue el que contribuyó de forma decisiva a que el guión de Toy Story, por ejemplo, fuera tan bueno. Es un tipo al que se le llama a resolver problemas en guiones. De hecho, yo en ocasiones también trabajo en un tipo de trabajo que se llama asesor de guión, también se le llama en Hollywood script doctor, es el doctor de guiones enfermos, es cuando un guión ha sufrido tantas presiones y ha pasado por tantas manos que ya es un problema en sí mismo, llaman al script doctor para que lo resuelvan. También es un trabajo interesante y también les invito, si les apetece, a que lo descubran. Pero siempre tienes que estar currando, siempre tienes que estar con esto dándole vueltas, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, de un evento que se llama, un evento organizado en Toledo, Contacta, bueno, ya ni me acuerdo el nombre, fue en Toledo hace un par de semanas y es una especie de encuentro entre gente que tiene proyectos y productores o guionistas entre ellos, etc. ¿no? Fui a través de un laboratorio de guión que organiza la ECAE, yo soy socio de ECAE, siempre recomiendo asociarse cuando se empieza a trabajar o a un sindicato de guionistas, tal es el caso de ALMA, o a una asociación que vele por tus derechos. Por ejemplo, en mi caso yo me asocié a GAE hace muchos años y bueno, como soy un comodón ahí sigo, ¿no? Y bueno, contento. El GAE de vez en cuando organiza laboratorios de guión en los que los socios podemos ir y allí pues vas con tu proyecto, estás con otros guionistas viviendo sus experiencias y vas reescribiendo tu guión con feedback de terceros, que es una de las cosas más sanas del mundo. Una cosa que nos pasa mucho a los guionistas cuando no trabajamos en equipo es que estamos solos en casa, estamos metidos en nuestra burbuja y nos ayuda mucho trabajar con terceros, ¿no? En el caso, por ejemplo, vuelvo a la estrategia del pequinés, el guion está escrito a 4 manos con David Muñoz, un maravilloso guionista, que seguramente le conocerán. Él es muy activo en Twitter, trabaja también en Blog Guionistas y bueno, es un genio, para mí es uno de los mejores guionistas que tenemos en el país. Y suelo trabajar con él siempre que puedo y llevamos muchos años de amistad. Y bueno, gracias a eso. También es otra cosa recomendable cuando trabajas en guiones, no trabajar solo, tener otra persona con la que trabajes, te puede ayudar a crear, ¿no? A trabajar. Bueno, lo del asunto desde la idea hasta el guión. Pues yo en los cursos que doy de guión en la universidad utilizo el famoso paradigma, ya saben, esa estructura lineal que empieza en planteamiento, sigue el conflicto y termina en el desenlace. La adapto en mis clases, tengo también una clase en un curso posterior que se llama Modelos de Guión, en la que uso muchísimos modelos que parten del paradigma. Está el caso de Save the Cat, no sé si lo han visto. Hay un mogollón de modelos, casos de 8 puntos de trama, en fin, me podría pegar la tarde contándoles métodos para contar historias. Al final yo he adaptado del paradigma a mi método de trabajo, utilizo varios puntos de trama, me hago mis esquemitas y a partir de ahí empiezo a trabajar. A partir de ahí desarrollo generalmente una escaleta, que ya saben lo que es número de secuencia de lo que pasa en una línea, una escaleta que pongo luego, siempre se habla de esto en una corchera, la tengo aquí delante, no se ve, ahora está vacía, porque ahora mismo estoy de vacaciones, y, y voy ordenando las secuencias y una vez tengo una escaleta que me satisface, pues doy ya el primer paso a escribir ya el tratamiento y luego posteriormente el guión en versión 1, versión 0, versión 1, lo que fuera. Y a partir de ahí hago, ya les digo, 2 versiones mínimo posteriores para llegar a una versión 3, que es la que muevo, mando a clientes, o si estoy trabajando en spec, no sé si conocen el término cuando trabajas en spec, un guionista es porque esto es speculative en inglés, es porque nadie te está pagando, estás desarrollando por amor al arte un guión y luego quieres moverlo, ¿no? Bueno, pues yo trabajo en spec, pues también si trabajas en spec es también muy recomendable mover mínimo una versión 3. Aquí has empezado a arreglar los problemas que tenía la primera y segunda versiones del guión, ¿no? El objetivo del método que yo aplico es el mínimo esfuerzo para llegar con el mayor rendimiento a las versiones primeras. Porque cuando ya empiezas a escribir guión, las cosas empiezan a quedarse grabadas en piedra.
tus escenas empiezan a parecerte estupendas y empiezas a ser una persona con la que es difícil negociar, incluso contigo mismo. Por eso siempre recomiendo ir de forma incremental. Hago mi esquemita, desarrollo puntos de trama, hago mis peros y mis síes. Bueno, no sé si esto lo han dado, pero tampoco les quiero liar con esto. Hago una estructura en forma de escaleta, la hago más compleja en forma de tratamiento y sigo haciendo versiones, cambios, coloco, recoloco. Y cuando tengo un tratamiento, que a lo mejor es una versión 7 de tratamiento, ahí me digo, vale, a por la versión 1 de guión, Helio. ¿Por qué? Porque ya creo que he dado los pasos necesarios para hacer una versión de guión estable, interesante, una versión no que sea adecuada, ¿no? Por ejemplo, ahora acabo de hacer un episodio para una serie y me he encontrado con que la mayor parte del trabajo de escaleta me llevó la mayor parte del tiempo, ¿no? Luego la escritura fue un poquito más rápida hasta llegar a esa versión 3, ¿no? Que entonces ya, en este caso, al cliente, ¿no? Bueno, creo que con esto más o menos les explico mi método de trabajo, que cada uno lo puede adaptar y bueno, como saben ya hay muchísimos, ¿no? Puedes aplicar el camino del héroe, puedes inventarte un método si te da la gana, en fin. Luego ahí tenía mi guión en la creación y desarrollo de los personajes, que es una de las cosas más importantes cuando escribes una historia, ya sea una novela o un guión. Tus personajes son los que viven la aventura, tus personajes son los que sirven para que el espectador viva, la espectadora viva intensamente esa película que les estás mostrando. Entonces tienen que ser personajes ricos, interesantes. Hay mil y un métodos. Yo les recomendaría, por ejemplo, uno que ha desarrollado una chica, creo que es británica, que se llama Christine Walsh, que se llama el método de contradicciones y te da un montón de pautas para describir personajes mediante las contradicciones que tienen dentro. Todos los seres humanos somos contradictorios, entonces la mejor forma tal vez de definir un personaje es que tenga muchas contradicciones. Eso lo puede hacer interesante, rico, a la hora luego de escribir un guión y ponerle en situaciones conflictivas y problemáticas, ¿no? Pero en cualquier caso, una cosa que yo siempre hago y que siempre recomiendo, al menos en los personajes principales de tu historia, y si haces una serie también es imprescindible, es que les hagas una biografía mínimo. Cuente su vida, cómo es su vida, al menos hasta el momento en que empieza la película. Con eso tienes un montón de cosas que empiezan a ocurrírsete, que te van a dar un montón de ideas chulas para que luego tu personaje se comporte o reaccione durante la peli, ¿no? O la serie. Aparte de la biografía, yo también, bueno, también doy en una asignatura, en otro grado propio que es de videojuegos, he dado clases también de guión de videojuegos, y ahí los métodos son muy parecidos al trabajo para un guionista estándar, al menos en la creación de personajes. También es interesante hacer una cosa que se llama la backstory, es qué ha pasado antes de que ocurra nuestra película, en el mundo en el que ocurre nuestra película. Ese mundo puede ser nuestro barrio, si vivimos en Madrid, en Zaragoza o en Toledo, o en Las Palmas, pero también puede ser un mundo imaginario, puede ser una ciudad en el futuro, en el pasado, o un sitio de reinos imaginarios como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, ¿no? Pues para eso hay que crear las backstories, las historias que han pasado antes, ¿no? Estás contando una historia de un reino medieval, que es una autarquía, es una democracia parlamentaria, aunque sea raro en la Edad Media, bueno, raro no las había. Cómo son sus ejércitos, son muy militares o tienen una casta religiosa que les controla, cosas así. Vas creando tu mundo, eso en el caso de mundos imaginarios, pero en el caso de mundos reales también te puede ayudar mucho. Si tú vas a hacer una película histórica, por ejemplo, vas a contar algo ocurrido, yo qué sé, se me ocurre ahora el atentado contra Carrero Blanco en el año 73, una cosa que ocurre en España, no sé si lo conocen por los libros de historia, pero es una cosa que tambaleó el país en mitad de la dictadura de Franco, ¿no? Pues si quieres contar esa historia, pues tendrás que documentarte y probablemente contar la backstory de España hasta el momento en que es asesinado Carrero Blanco a manos de ETA, ¿no? Con una bomba subterránea. Bueno, todo eso te puede ayudar mucho, ¿no? Si les interesa, les recomiendo, hay una peli sobre ello, Operación Ogro, de Guilo Pontecorvo. Una película interesantísima, con maravillosas maquetas de Emilio Ruiz, uno de nuestros grandes maquetistas y técnicos de efectos físicos. Bueno, pues bueno, creo que con estos personajes y mundos, backstory, la creación de mundos se suele llamar también world building, es un concepto que viene del videojuego, del mundo del juego de rol.
Yo también lo aplico a veces y bueno, pues también es interesante también describir el mundo en el que vas a contar tu historia. Es lo que le pasó a George Lucas cuando escribió la primera Star Wars Episodio 4, conocida aquí en su estreno como La Guerra de las Galaxias. Pues tuvo que crear mundos enteros, una estructura política, un imperio, una república, una revolución. Imagínense todo lo que tuvo que crear, ¿no? Y también tuvo que crear a Luke Skywalker, un adolescente perdido en Tatooine, un planeta olvidado en un rincón de la galaxia al que no va nadie, el que de repente llega la llamada de la aventura. Esto lo digo porque antes les hablé del mito del viaje del héroe, y Star Wars Episodio 4 es, en muchos aspectos, un calco del mito del héroe, ¿no? Lucas estaba muy influenciado por este mito y por otros muchos escritores que estaban explorando en esos años, ¿no? Bien. Luego hay una cosa interesante, que es si puede o debe ser un guionista escribir un personaje en función de un actor que tenga en mente para ese papel. Miren qué cosa más curiosa. Mi primera película, Fotos, que es una película muy rara, muy punky, muy peculiar, mi protagonista era una amiga, Mercedes Ortega, que yo pensé que era la única persona que podía interpretar a la protagonista. Y la conseguí imponer a la producción y se hizo con ella de prota, ¿no? En ese caso, yo conocí a Mercedes como actriz, habíamos trabajado en teatro. Otra cosa muy recomendable, si quieren dirigir, métanse en grupos de teatro y sigan el camino que siguen sus compañeras y compañeros actores y actrices. Sepan por lo que pasan ellas y ellos. Hagan teatro en vivo. Actúen. Porque conocer cómo trabaja un actor es aprender a quererles. Y esa gente son nuestras y nuestros protagonistas, se dejan la piel en nuestras películas y hay que entenderles y hay que saber cómo tratarles. La mejor forma, estudiar teatro y ponerse en su piel. La mejor forma siempre de conocer a alguien es ponerse en su piel. Bueno, pues en el caso de Mercedes, pues lo hice pensando en ella, ¿no? Pero también puede ocurrir que estés pensando en una actriz o un actor, y hay muchas historias de Hollywood de estas, no, y yo tenía pensado a tal actriz, tal actor para que hiciera el papel, y bueno, le llegó el guión y la película se hizo. Bueno, esto es un caso de 10.000. En la mayor parte de los casos, de repente, si impones una idea de actor, puedes estar causándole problemas al director, al productor que haga tu película. Porque o bien esa actriz o ese actor es inalcanzable para el presupuesto, o bien puedes transmitir ideas preconcebidas a tu productora o productor que no sean buenas. Eso ocurre, por ejemplo, mucho en los proyectos de series de televisión, porque cuando una serie de televisión en España obtiene green light, es decir, se dice, va a producir, vamos para allá, ahí se inicia un proceso muy complejo de casting, con expertos en casting, expertas en casting, etcétera, que empiezan a buscar las personas más ideales para interpretar los personajes, las personas disponibles, que a veces no son las ideales, y a veces si tú has pensado como guionista algún tipo de actriz o actor, puede que no vaya en tu beneficio el asunto, ¿vale? Entonces ya les digo, a veces está bien y a veces puede no ser aconsejable. Ya es decisión de cada uno en función de la experiencia que vaya teniendo, ¿vale? El trabajo con un co-guionista, la siguiente línea que tengo en mi guión, pues siempre es interesante, siempre se lo digo. Yo trabajo solo, pero también procuro siempre que puedo trabajar en equipo. De hecho, mis últimos 5 proyectos, 6 proyectos están hechos en equipo. O con co-guionistas o con personas las que yo mismo contrato. En el caso de la estrategia de Pekinés, que la produje yo mismo, yo llamé a David Muñoz sabiendo que me era necesario trabajar con un compañero, en este caso, ¿no? Así que siempre es interesante tener una persona al lado que te ayude a trabajar y que te ayude también a escribir, ¿no? Bueno, como es el trabajo en televisión, esto ya lo comenté antes, así que me adelanté, aunque perfecto. Luego están las relaciones con las productoras, durante el proceso de desarrollo de un proyecto de escritura de guión. Aquí me voy a ir más concretamente a... Ahí puede ocurrir que tú llegues con tu guión y digas, quiero dirigirlo, y te digan, bueno, no, te lo va a dirigir esta persona, por lo que sea, pero te compramos el guión, ¿no? Pues a partir de ahí firmarás un contrato, y siempre recomiendo, por eso recomiendo que estén dados de alta en Alma o en Sky, donde sea, que tengas una persona que te lo lea. Aquí también es muy importante que tengas es una cosa a la que no se llega fácilmente, pero que en cuanto tengas algún tipo de bagaje, deberías de ir a por ella a la primera de cambio, es tener un agente. Un agente es una persona que va a cambio de un porcentaje de lo que tú ganes, generalmente entre un 15 y un 20% de lo que tú ganes se irá para ella o para él.
va a leerse tus contratos, va a pelearlos si hay cláusulas que son injustas, y a esto los productores están acostumbradísimos, ¿vale? Es muy normal ir con agente hoy en día. Yo, de hecho, tengo un agente aquí de guiones, tengo un agente literaria para novelas y tengo un agente al otro lado del Atlántico por si surge algo en las Américas. Eso se consigue con tiempo y con confianza y encontrando a personas adecuadas, ¿no? También puede tener en el ínterin en el que no consigues un agente, tener una amiga o un amigo abogado. Sobre todo que sepa leer contratos, pero es que también es difícil porque tiene que estar especializada o especializado en leer contratos de audiovisual, que tienen su propia legislación, sus cositas interesantes con las que hay con mucho cuidado, ¿vale? Porque ustedes también tienen unos derechos importantes que son tan simples como cobrar un sueldo por el guión, que lo que cobren esté más o menos, sea decente, esté en convenio, que les acrediten en la película o en la serie final, o que, por ejemplo, en caso de que se hagan secuelas, se pueda contar con ustedes, en fin, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas contempladas en los contratos, ¿vale? Bien, ¿cuántas personas hay que escribir en un guión hasta dar con la buena? Bueno, ya les digo, yo solo saco a la calle la versión 3. Y a partir de ahí vendrá la 4, la 5, la 6 generalmente. Me he encontrado con versiones de producción que se han dado por buenas en versión 8, otras en versión 6 y algunas en versión 17 o 20, que han sido trabajos durísimos. Sobre todo en esos casos hay desacuerdos entre productores, no es la calidad de la historia, sino opiniones de terceros que empiezan a meterse en medio. Ahí es cuando los proyectos entran en lo que se llama el development hell, el infierno del desarrollo, y ahí es cuando en algunos casos los proyectos tienen que llamar a un script doctor, porque el guión ya, pobrecito, está muy pachucho. Ha pasado por tantas versiones que ya está pobre, que está más cocido que Frankenstein, ¿no? Bueno. Relaciones con directoras y directores. En este caso, en mi caso, la mayor parte de las veces, mis relaciones, bueno, coescribí con un amigo, Nick, que viene de publicidad, su primer largometraje, que ahora lo está terminando. Una historia muy bonita sobre el mundo del cine. Y bueno, mi relación con él, porque también es co-guionista, fue escribir, nos llevamos estupendamente bien y en cuanto empezó el rodaje, digo, ánimo, mucha suerte, mándame un par de fotos que las pongo en redes sociales y a por ello. O sea, ya no es mi sitio. A no ser, a no ser que por contrato pueda ocurrir que la productora te tenga para hacer rewrites, reescrituras. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir que de repente una actriz o un actor pueda decir, este diálogo no lo veo. Ah, vamos a llamar al guionista, mira, hazme la escena 14, ¿me le puedes cambiar el diálogo de personaje de fulanita? Venga, ya, pim. Eso puede pasar, eso está en ocasiones pagado por separado, pero también pueden tenerte en cuenta para esas cosas, ¿no? A veces puede ser interesante, pero en mi caso yo me relajo, que se haga la película y salga la mejor película posible, porque digamos que mi parte ya ha pasado. Aunque las películas se sigan reescribiendo, una parte de la asignatura que doy, sobre todo en la parte de dirección, es cuando les digo a los alumnos que van a venir directores a escribir sus guiones después del rodaje, en montaje, añadiendo voces en off, quitando escenas, añadiéndolas. Saben que en Estados Unidos están los famosos retakes, que bueno, se vuelven a rodar las películas en porcentajes altísimos. No sé si saben el caso de Rogue One, Star Wars Rogue One, una de las mejores pelis que se han hecho recientemente en la saga, por cierto, que tuvo unos retakes, es decir, se volvieron a filmar casi creo que un 40 o un 50% de la película. Gastaron una millonada. ¿Por qué? Porque al público no le gustaba la versión anterior. Los retakes se hacen cuando se hacen proyecciones secretas ante público. A ese público tiene que rellenar unos cuestionarios y si la película no funciona, esto lo hace Hollywood desde el cine mudo. Aquí todavía estamos aprendiendo a hacerlo, ya se empieza a hacer. Y, y las pelis se hacen prácticamente, se pueden volver a rehacer en porcentajes altísimos. Una cosa interesante, ¿no? Relación con el productor y productora, bueno, como pueden ver, puede ser, la idea es que sea siempre estupenda, no debería haber ningún tipo de problema, haces tu trabajo, te pueden volver a llamar o no, pero la idea siempre, y es algo súper importante y siempre lo recalco, es que tú como guionista eres tú, tu prestigio eres tú, tu prestigio es los guiones que has hecho y tu ficha en IMDb que algún productor irá a ver cuando le escribas para saludarle, cuando te la encuentres o te lo encuentres en una fiesta o en un encuentro, en un estreno o en alguna cosa de estas, ¿no? O vayas a verle a su oficina. Bueno, pues ahí está tu prestigio, lo que has hecho.
y hay que velar por ello, ¿no? Es tu propiedad, todo lo que has hecho. De ahí viene el término propiedad intelectual, ¿no? Es lo que has hecho, lo poco que tienes, ¿no? Como autora o como autor. Una cosa importantísima, vital, que seguro se las habrán dicho en clase. Siempre la recomiendo. Antes de sacar el guión de casa a pasear, registro de la propiedad intelectual, por favor, ¿vale? Nunca lo saquen de casa sin hacer el registro. Hoy en día se puede hacer online. Si viven en Madrid, tienen un método de registro súper cómodo. Si usan el del ministerio, es un poco menos cómodo, porque aquí ya saben que las instituciones a veces diseñan los interfaces de usuario fatal. Soy informático, así que lo veo y lo sufro como ustedes. Pero tienen que hacerlo. Saquen el guión una vez registrado, al día siguiente o unas horas después de hacer el registro, pero nunca saquen nada de su casa, nunca lo manden a nadie, a ningún productor, a nadie, sin hacer el registro de la propiedad intelectual, ¿vale? Me lo van a agradecer toda su vida esto. Y sigan aconsejándolo al resto de la gente, ¿vale? Porque en caso de que haya problemas, pueden decir, lo registré. Importante, usen los registros oficiales, son imprescindibles. Si una productora va a producir tu película y van a hacerla con una ayuda del Ministerio de Cultura, del ICA, el ICA les pedirá registro de propiedad intelectual oficial, por favor. Ningún registro no oficial les va a valer. El oficial, que aparte es baratito, son 8 euros, no es demasiado. Bueno, estamos llegando, madre mía, al 38. Yo voy terminando. Si tienen alguna pregunta, por favor, abran sus micros y suéltenme. Y si no, yo hasta el 45 voy a seguir hablando, porque aquí tengo una cosa en el guión que es sobre la relación con las cadenas de televisión. ¿En qué casos puede haberle? Esto es una cosa importantísima. Las cadenas de televisión no producen series directamente. Las cadenas de televisión subcontratan a productoras que son las que hacen físicamente las series. Eso ocurre en todas las cadenas, sean ya plataformas tipo HBO o tipo Netflix o lo que sea, y en las más estándares, la 3 Media o 3.5 o quien sea. Ellos raramente producen, sino que tienen un pool de productoras que son las que con las que tienen confianza, relación de confianza, y son las que hacen las series, ¿no? Y con ellas. Y bueno, en el caso de que ustedes quieran hacer una película o una serie con la complicidad de una plataforma o de una televisión, lo mejor es que contacten a alguna de las productoras que produce para esas televisiones, ¿no? Eso se busca en bases de datos, o tienen que buscar en los currículos de algunas. Está Globomedia, que es una conocidísima, están Mil Balas, hay muchísimas productoras que se dedican a esto, ¿no? Esto crea una relación muy sana entre la televisión, que puede ir llamando a esta productora, luego a esta, luego a esta, luego a esta, en función de sus necesidades, y da mucha variedad de trabajo a las empresas, ¿no? Básicamente esa suele ser la relación, pero a veces puede ocurrir que de repente digas, pues no, mira, lo voy a mandar directamente a Netflix a ver qué pasa. En ese caso, Netflix lo que hará será elegir de su pool de productoras, bueno, creo que me interesa tu proyecto y lo voy a hacer con esta productora de aquí. Pues también está muy bien, porque van a hacer tu proyecto, ¿no? Aquí no me meto en conceptos como el de showrunner y demás, porque en España empezó a ponerse de moda el término en Estados Unidos, ha bajado de moda, aquí no se ha usado mucho. Es la persona que está detrás de una serie, a veces dirige episodios, a veces está detrás de la serie, a veces no, a veces lo despiden. Es una figura muy norteamericana que, bueno, en principio está ahí y, bueno, yo no he tenido relaciones con ellos en las series en las que he trabajado, porque son series que se han hecho directamente con productores y no con showrunners, ¿no? Generalmente showrunner es una persona creativa, generalmente puede ser un guionista que crea un proyecto y es el que lo lleva empaquetado a la televisión, a la productora que va a hacer la serie. Se usa showrunners de televisión para series, y él mismo dice, vale, me haces showrunner si me aceptas el proyecto. Entonces te puedes convertir en la persona que supervisa los guiones, el jefazo máximo en la parte creativa, solo por debajo de producción. Puedes incluso dirigir episodios, ya les digo, si tienes una carrera como director previa, etc., ¿no? Luego están las reescrituras de los imperativos de producción, por imperativos de producción, ya esto lo he comentado, reescribir durante el rodaje también lo he comentado, los cambios también. Y bueno, también está el asunto de escribir series diarias y series o miniseries. Series diarias requieren muchísimos guionistas trabajando a la vez, o con uno o varios supervisores de guión, y es un trabajo directo. Se trabaja muy rápido, porque hay que producir muy rápido, porque hay que tener aproximadamente, pues que te digo, se emiten 5 episodios a la semana, pues hay que tener 5 horas producidas, ¿no? Cada semana. Imagínense eso, es como producir una película, 2 películas de Marvel en una semana. Entonces hay que escribir muy rápido, escribir muy bien. Entonces ahí se trabaja muy intensamente
Y ahí los que mandan son sobre todo los coordinadores de guión, las coordinadoras de guión, que son quien te asignan al guionista. Bueno, tú me haces el episodio 42, aquí está la sinopsis, mándame la primera versión, mándame una escaleta primero, no sé cuánto, no sé qué, ya vas creando una forma de trabajo. Es mucho más factory, pero es buenísimo para desarrollar musculatura de escritura. Yo siempre les diré, escriban todo lo que puedan, ya porque voy terminando y este es un consejo importante. Escriban todo lo que puedan, cuentos, novelas, ensayos, lo que sea, poesía, escriban sin parar. Y escriban guiones, aunque sean guiones que ustedes digan, esto no se va a hacer nunca. Ustedes están aprendiendo mientras escriben guiones. Lean también, aparte de ya les comenté literatura normal, lean guiones. Importante, nunca lean transcripciones. Hay gente que te los pone en internet y no los distingue. Una transcripción es un tipo en la máquina de escribir, escribiendo mientras ve una película. Estoy diciendo no sé cuánto, estoy diciendo no sé qué. Eso no es un guión. Un guión es la herramienta con la que se rodó la película, ¿no? Pues pueden encontrar miles de guiones gratis en internet, desde Casablanca hasta películas de Marvel recientes, ¿no? Ahí pueden encontrar un montón de cosas muy chulas que les sirvan como inspiración de cómo se escriben los buenos guiones, ¿no? Y a partir de ahí a escribir sin parar. Creo que esa es la asignatura que tenemos todos, ¿no? Somos escritores, escribamos, ¿no? Y eso, digamos que esa musculatura, llevo muchos años haciendo eso. A mí hay cosas que ya me salen automáticamente, porque tengo ya pipi y me salen las 4 cositas, ¿no? Es como ir en bici, la primera vez vas para los lados, pero de repente a la cuarta o quinta ya estás, boom, y te vas lanzando y vas haciendo. Yo voy en bici por aquí, por Las Palmas, y ya te das cuenta que inconscientemente te mueves de una forma súper que dices, uy, qué control tengo, madre mía, ¿no? Así que todo cuestión de ir aprendiendo e ir cogiendo control, ¿no? Eso se consigue escribiendo. Y bueno, pues creo que por aquí estoy pensando en cositas que pueden serles interesantes. Y bueno, una cosa también importante, no esperen mucho del rodaje de una peli, probablemente ni les invitarán, a lo mejor si están por la fecha, por el lugar en el que se rueda, a lo mejor te llama el director, la directora, el productor, si es amiguete, y dice, vente, nos tomamos un café. Pero es que ahí ya no pintamos nada, a no ser que se nos haya contratado y tengamos que ir para escribir sobre la marcha de nuestro portátil una escena nueva, que eso a veces puede pasar, ¿no? Pero en ocasiones esas cosas las escribe el mismo director o directora porque ya está tan familiarizado con la película, la ha hecho, con el guión que has escrito, la ha hecho tan suya que es capaz perfectamente de crear una escena nueva sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso incluso es casi lo que más se estira en esta industria. Bueno, pues, y una última cosa vital, ya para ir terminando. Vean cine, vean series, pero sobre todo vean cine. Importantísimo, por favor. Me encuentro con mis alumnos, les hablo de pelis que son clásicos de cine y no las han visto. Vean clásicos. Ahí se aprende mogollón porque esa gente lo sabía todo y lo hizo todo increíblemente bien. Vean Casablanca, vean 2001, vean Western, vean Sentados del Desierto, yo que sé, vean películas también raras de la época. Vean Elsa Popping, que es una película divertidísima y muy loca. Vean las pelis de los hermanos Marx. Vean sin parar y vean películas, por favor, que tengan más de 25 años. Sobre todo entre los años 30 y los 60, 70, ahí hay unas décadas prodigiosas en las que se hacen unas películas increíbles. Me pasaría el día hablando de directoras y directores fascinantes, ¿no? Así que simplemente vean y disfruten porque esta es una profesión en la que podemos disfrutar de nuestro trabajo viendo cine, que es lo más bonito del mundo, ¿no? Pero vean cine clásico, es maravilloso. Y cine mudo. Se aprende mogollón a narrar solo con imágenes. Y cuando escribimos guiones y hacemos los parrafitos de descripción, ahí tenemos que aprender a narrar solo con imágenes. Ahí se puede hacer magia con los directores de cine, con la colaboración de los directores de cine que entiendan esa magia. ¿Vale? Pues también vean cine mudo, se aprende muchísimo, no tenían palabras para expresarse y aprendieron a contar solo con imágenes. Bueno, son las 46, yo creo que aquí lo podemos ir dejando. Les agradezco su tiempo, espero no haberles aburrido mucho. El guión que tengo aquí creo que más o menos lo he cubierto más o menos entero, así que estoy satisfecho con el tiempo. Y una última cosa, ánimo, no pierdan el coraje de seguir intentándolo. Y una cosa también vital, y con esto termino antes de cancelar esto, un plan B. Tengan siempre un plan B en sus vidas. Estudien, hagan una carrera, una profesión, a lo mejor se hacen informáticos, a lo mejor se hacen electricistas, expertos en electrónica, o sociólogas, o expertas en historia. Tengan siempre ese plan B
en cualquier caso siempre tener una salida en la que poder trabajar haciendo lo que nos gusta, que es escribir, ¿no? En el caso de los guionistas y la guionista. Bueno, pues nada, gracias por su tiempo, un saludo y yo aquí ya termino y cierro el kiosco. Cuídense mucho. Venga, chao. Un placer.